Open Vision Talks. Soy Carlos Peña y bienvenidos a la séptima de la conferencia de Open Vision Talks. Estamos precisamente en esta mesa de análisis y tenemos un invitado muy interesante. Actualmente el país vive de muchos fundamentales de noticias nacionales, pero también internacionales. Él es una persona que tiene mucha experiencia en análisis, es político, analista político, pero también economista. Y él es Leo Zuckerman. Bienvenido, Leo. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Gracias por venir. También tenemos a Gregorio Martínez. Qué gusto saludarlos. Leo, bienvenido aquí en la ciudad de Monterrey. Gracias. Verónica Rendón. Hola, un gusto que estés aquí, Leo. Gracias, Verónica. Luis Padua. Bienvenido, Leo. Gracias, Carlos. Saludos a todos. Claudia Villegas. Saludos a todos y un honor estar aquí. Gracias, Carlos. Un honor. Gracias, Claudia. Pues iniciamos con la primera jugada del tablero del ajedrez, del análisis. Y a mí me gustaría, Leo, como primera pregunta, que nos dijeras, pues, ¿cuáles son las perspectivas políticas y económicas las más relevantes? Viene un año electoral, viene fundamentales internacionales. Pues mira, a ver, se podría decir mucho. Déjame resumirlo en el tema político. Pues el gran asunto es la elección del 2024, ¿no? Que yo creo que cambió el tablero, como dirías tú, ¿no? Del ajedrez con la llegada, la irrupción de Xóchitl Gálvez. Yo creo que va a ser una elección más competida de lo que se pensaba hace un par de meses. Y bueno, pues también decir que van a ser 2 candidatas mujeres, porque yo creo que si la semana que entra Morena anunciará que su candidata va a ser Claudia Sheinbaum, y pues tendremos a la primera mujer presidenta, y eso, la verdad, yo lo celebro. Entonces, bueno, no solamente en la elección de presidente, sino también cómo va a quedar la de Congreso, de 8 gubernaturas, la jefatura de gobierno de la capital, en fin. Este va a ser un año eminentemente, ya lo está haciendo, ¿no? Eminentemente electoral. Y en el tema económico, pues yo creo que está dominado por lo que yo he denominado este regalo que nos dio la diosa de la fortuna, que es el nearshoring, la relocalización de empresas, que si los mexicanos lo aprovechamos, me atrevería a decir que se vienen unos muy buenos 5 o 10 años en materia económica. Bueno, pues estamos, Leo, qué buena oportunidad platicar contigo en un día como hoy, en donde se están dando las definiciones, o se está confirmando lo que ya esperábamos. Sí. Desafortunadamente, creo, el Frente Amplio por México, salvo tu mejor opinión, como que había una expectativa de que el proceso iba a tener otro nivel, no así por la calidad de los contendientes, que todos los que quedaron al final, yo creo que muy respetables, y la forma en la cual fueron cediendo el paso para llegar al resultado, pues fueron disciplinados, pero el proceso en sí yo creo que nos deja pensando y deja mucho que desear, porque pues hasta donde tenemos entendido la que iba a ser una votación, pues en dónde estaban las casillas, cómo se iban a organizar. O sea, como que ya estaba previsto este escenario que ahora pues se está confirmando con la llegada de Xóchitl Gálvez y con la disciplina indiscutible y la institucionalidad de Beatriz Paredes, que debo decir, después de haberla conocerla desde muchos años, es una mujer de Estado, ¿no? Pero bueno, el proceso en sí creo que no fue el mejor, fue un buen intento y llega una candidata que puede fortalecerse. Pero vemos un presidente que puso y quitó a los candidatos, ¿no? Tenemos a López Obrador. Le alcanzó para poner los suyos. No solamente y los a las de suyas, sino a los de los demás partidos políticos, incluyendo Movimiento Ciudadano, que tú, estando aquí en Nuevo León, estarás de acuerdo en que puede darse un ejercicio que ojalá que no vaya a resultar tan desafortunado como el de hace 6 años, de impulsar a un gobernador para debilitar a un movimiento opositor. ¿Qué opinas? No, totalmente de acuerdo. Mira, lo que pasó finalmente en el Frente Amplio por México hace creíble la narrativa de López Obrador de que esto es una imposición
de la mafia del poder que se reunió en lo oscurito y decidieron que Xóchitl Gálvez iba a ser la candidata, ¿no? Porque pues al final se echaron para atrás, le sacaron, como se dice popularmente, a hacer la consulta. Claro, la pregunta es ¿por qué? ¿No? Y esa no tenemos la respuesta, ¿no? De por qué no quisieron hacer la consulta del próximo domingo. Y bueno, pues el tema es que va a ser Xóchitl Gálvez. Xóchitl sí es la candidata que más daño le hace, ¿no? También. Y fíjate que lo que dices tú del tema de Movimiento Ciudadano para mí es fundamental, ¿no? O sea, cómo la va a jugar Movimiento Ciudadano. ¿Y a cambio de qué? Exacto. Pero bueno, pues es muy claro que el presidente quiere que haya candidato de Movimiento Ciudadano y bueno, y habla muy bien del gobernador, ¿no? Samuel García. Entonces, pues vamos a ver si se lanza o no Samuel. Yo creo que sería un error por parte de Movimiento Ciudadano. Yo creo que pues no, porque no veo qué podrían ganar al lanzar a Samuel García. ¿Y qué podría ganar Samuel en lo personal, no? O sea, porque ganar no le veo probabilidades algunas de ganar, ¿eh? Sí, muy bajas, ¿no? Que lo que dice es que en Nuevo León hace 2 años y meses iba en cuarto lugar. Iba más o menos así. Sí. Y él usa en un contexto de un estado. Él usa esa referencia. Y les quiero recordar que lo mismo decía el Bronco. No, bueno. ¿O no? ¿No decía lo mismo? Sí. Que él también empezó desde abajo. Pero no es lo mismo una elección de todo el país que un estado que se comporta como tú ya conoces. Por eso, no, totalmente. Sin duda, Nuevo León tiene características políticas muy interesantes. O sea, no hay duda al respecto. Pero el país no es Nuevo León, ¿no? Digo, y por eso, ante el argumento de Samuel de que él iba abajo y logró alcanzar y ganar, pues perdón, pero lo mismo, es más, nosotros entrevistamos en tercer grado al Bronco y eso es lo que nos decía. Y bueno, ¿cuánto sacó el Bronco? Creo que 2%, si no me equivoco. Un poquito más, pero bueno, sí. La diferencia era abismal. Entonces, en aquel momento, la suma de todos los candidatos de oposición fue menor al porcentaje de votos que sacó el presidente actual, sí. López Obrador. Ahora sí se contemplaría una elección un poco más cerrada. Totalmente. En donde MC, como bien lo decías ahorita en la conferencia, pues ¿a quién le quitaría? No, bueno, a ver, al ser un partido de oposición, yo creo que sí le quitaría votos a la oposición. Entonces, ¿le haría un favor a quién? ¿A Claudia? Exacto. ¿Y al presidente? Claro, pues por eso el presidente quiere. Por eso pues, lo quiere tanto. Claro, ¿no? Totalmente. A ver, yo creo que al final del día, Movimiento Ciudadano lo que tiene que decidir es a quién apoya, si a Claudia o a Xóchitl. Enrique Alfaro lo dice claramente, el gobernador de Jalisco, vamos con Xóchitl. Vamos juntos con la oposición, claro. Exacto. Y la otra, digamos, el otro grupo dice vamos solos, pero al decir vamos solos, pues a quien están beneficiando es a Claudia. Pues vamos con Entonces, Morena. Explícita o implícitamente van a tener que apoyar o a una u a otra. Es correcto. Y esa es la decisión que van a hacer. Ahora, ¿qué creo que va a pasar? Pues lo que está pasando, que ya se dividieron. Entonces ya hay una parte de Movimiento Ciudadano que dice con Beatriz. Ya se rompió. Con Xóchitl y otra con Claudia. Ya se rompió el eje Jalisco-Nuevo León. No, claro. Y te quiero decir, en términos partidistas, o sea, en términos de estructura del partido, de la maquinaria, como yo la decía, es más importante la maquinaria de Jalisco que la de Nuevo León. A ver, Samuel García no tiene así un partido enorme que lo apoye. En cambio, Enrique Alfaro sí ha construido un partido importante en Jalisco. Que lo que quiere cuidar también, Enrique, estarás de acuerdo, es la elección del 24 para gobernador de Jalisco. Totalmente, porque sabe, y las encuestas son muy interesantes, ahí sí o sea, Morena sí tiene posibilidad de ganarles en Jalisco. Entonces, lo que necesita Alfaro es no solamente que vaya solo Movimiento Ciudadano, sino necesita al PAN, al PRI y al PRD. Y por eso también pues, está cuidando el rancho, digamos, ¿no? Exacto. ¿Ves algún candidato independiente? No, cero. Nadie. Cero. No lo veo. De hecho, pues va a ser interesante. O sea, esto va a ser entre 2 o entre 3. Ahora, ¿por qué sería interesante entre 2 las famosas parejeras? Porque se vuelve un juego de suma cero.
en el sentido de que los puntos que gana una los pierde la otra. Entonces valen el doble, ¿no? Leo, a mí me parece bien interesante algo de lo que pasó ayer, que a ver si lo pudiéramos analizar un poquito, porque incluso tú escribiste de esto ayer mismo. O sea, en la dicotomía Xóchitl, Beatriz Paredes, creo que hay una coincidencia en el Frente Amplio que Xóchitl es mejor candidata. Sí. Pero pareciera que se temía que si se hacía el ejercicio del domingo, iba a ganar Beatriz. Entonces uno dice, bueno, pues entonces, ¿cómo? Si Beatriz tenía o tiene algún tipo de fortalezas, ¿por qué no era mejor candidata? Por la maquinaria del PRI. Claro. Por la máquina. Sí. Pero tú escribías algo. Los panistas no votarían por Beatriz, pero los priistas quizás sí votarían un poco más por Xóchitl. Pero me inquieta un poco el rol del PRI. Alito es misterioso, ¿no? Y hay quien todavía no sabe qué va a jugar al final del día. Entonces, ¿qué va a pasar con el frente y qué va a pasar con el rol del PRI? Porque además Beatriz Paredes por ahí, si bien fue muy institucional, por ahí dejó unas palabras un poquito extrañas en su discurso. Yo ayer lo leía y hay una parte donde dice, estudiaré mi adhesión al movimiento. Sí, por el proyecto. Por el proyecto. O sea, no se declara absolutamente arriba del barco, ¿no? Sí. ¿Qué futuro le ves al frente con este juego todavía un poquito incierto del PRI? Pues mira, a ver, lo primero que te diría es que contra viento y marea, ahí está el frente, ¿no? O sea, no ha sido nada fácil para esos tres partidos ponerse de acuerdo, sacar candidatos comunes desde el 2021, en fin. Y creo que han jugado por nota, o sea, sí le han hecho bien las cosas, salvo esto de cancelar la consulta, que sí, digamos, es un tache en lo que ha hecho el frente. Claro. Ahora, es muy difícil poner de acuerdo a dos exrivales, o sea, porque durante años la política era entre el PAN y el PRI, como rivales, ¿no? Como adversarios. Ahora se tienen que unir porque saben que su sobrevivencia depende de enfrentarse a esta maquinaria impresionante que ya es Morena, ¿no? Ahora, ¿cómo la va a jugar el PRI? Bueno, yo creo que Alito Moreno quiere, lo que está haciendo es, si ves siempre sus jugadas es para subir el precio de la negociación. Y para vender más caro su amor. Y para... Digo, todos. Hablando en plata. Sí, perdiendo gana. Todos, sí, exacto, ¿no? Entonces, él lo que va a querer es más senadores, más diputados, para tener una fracción parlamentaria en el próximo Congreso que le permita tener fuerza y capacidad de negociar, ya sea con Xóchitl o ya sea con Claudia, ¿eh? Sí, claro. Entonces, bueno, a eso le juega. Digamos, el PRI ha aprendido el juego del verde. ¿No? El verde es experto en esas cosas, ¿no? O sea, en negociar, bisagra, y sacan más, y ahí se mantienen, ¿no? Entonces, bueno, por cierto, yo creo que el Movimiento Ciudadano le está jugando a lo mismo, o sea, ¿no? A tratar de ganar la mayor cantidad de senadores y diputados para hacer un factor real de poder en el próximo Congreso. Una negociación. Sí, claro. Que tú también hablabas de los contrapesos. Entonces, a diferencia del sexenio que está por concluir dentro de un año y un mes, lo que veríamos también es que muy probablemente de ganar Morena no llegaría así tan suavecito, no la tendría tan fácil como la ha tenido en estos casi 5 años el presidente López Obrador, precisamente por la ausencia de contrapesos que se pueden entonces manejar para el próximo gobierno. 100%, y yo digo qué bueno que no vaya a tener esas grandes mayorías que tuvo el presidente López Obrador, porque yo sí creo en los contrapesos y yo sí creo que el ejercicio de la política es la negociación, no es la imposición. El presidente López Obrador ha querido imponer ciertas cosas que no lo elegimos para eso. ¿No? O sea, lo elegimos para gobernar, no para hacer una revolución en muchos sentidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también lo mencionaba, con quien se ha topado enfrente es con la Suprema Corte. Y por eso quiere chutarse a la Suprema Corte. Piña, sobre todo. Pues sí, no, bueno. Directito. No, bueno, es que está en esta barbaridad de que se elijan a los ministros de la Corte por voto popular. Eso no funciona, en ningún país del mundo hay eso, salvo en Bolivia, y ha sido un desastre la elección de los ministros de la Corte, ¿no?
que por cierto fueron los que votaron a favor para que se reeligiera Evo Morales. Por cierto. Sí, pues Recordemos, sí. Leo, a propósito de contrapesos y el factor impuesto sobre la renta. Sí. Monterrey, Jalisco, nearshoring, la concentración en estos dos estados de grandes inversiones. Sí. ¿Cómo ves que va a modificar también el nearshoring, la concentración de inversión, la participación del Producto Interno Bruto, los impuestos? Porque el equilibrio fiscal, pues es algo que nos ha estado preocupando. Sí. ¿Tú cómo lo ves? ¿También habrá impacto? Porque dicen por ahí que quien controla el modelo de finanzas públicas, el déficit abajo, la relación deuda-PIB, también controla el modelo político. Mira, yo te voy a decir, creo que, número uno, que va a haber más beneficiarios algunos beneficiarios del nearshoring por el tipo de economías que tiene. A ver, yo mencionaba el 50% de la nueva inversión que ha llegado por nearshoring la tiene Nuevo León, ¿no? Entonces, y no es gratuito. ¿Por qué se vienen a Nuevo León? Bueno, pues porque tiene ventajas comparativas con otros estados. El presidente López Obrador ha tratado de hacer infraestructura en el sureste del país para hacer atractivas esas economías locales, pero no tienen la infraestructura, la densidad económica que tiene un estado como Nuevo León, ¿no? Entonces va a ser difícil, y esa ha sido la historia de este país desde el Tratado de Libre Comercio en 1994, ¿no? Que hubo regiones muy beneficiadas por la apertura comercial y regiones que no crecieron. Entonces, ¿cómo llevas, ¿no?, el desarrollo a otros estados? Es todo un tema. Ahora, la segunda cosa que te quiero decir es que indudablemente, aunque no va a ser un tema de campaña, porque nadie habla de impuestos durante las campañas y esas cosas. No, es como suicidarse, pero sí va a ser un tema del próximo sexenio, porque sí va a haber presiones sobre las finanzas públicas. Las pensiones están creciendo como proporción del presupuesto. Va a ser un tema, y lo que tú decías, o sea, hay muchos estados que dicen, oye, ya no me está conveniendo mantenerme en el pacto fiscal, que es un pacto fiscal que viene de José López Portillo, Sí, claro. ¿no? En particular, ¿quién los dijo? Enrique Alfaro, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber estados, va a haber presiones en las finanzas públicas, va a haber presiones de ciertos estados de revisar nuestra estructura fiscal, ¿no? Saliéndonos un poquito de esta parte de datos duros, ¿qué piensas, mejor dicho, Leo, respecto a lo que hoy viene en los libros, ¿verdad? Que se dicen gratuitos, porque pues al final hay alguien que los está pagando, ¿no? Que tú pues y ahora yo sí con que nuestros somos impuestos. todos nosotros quienes pagamos impuestos, Sí. pero que ahí adentro, ahorita hablabas de que Andrés Manuel pues ha sido impositivo en muchísimas cosas, y yo lo veo en esta parte de ideología de género que viene a comunicarle a las generaciones nuevecitas, niños recién desempacados, y esa parte a mí realmente me causa muchísimo estrés, preocupación y demás palabras, porque de verdad es la parte más sensible, porque ellos son el mañana de nuestro México, ¿verdad? Y digo, y estoy hablando a nivel mundial también. O sea, esto es algo que se está institucionalizando a nivel mundial. Entonces, ¿tú qué ves ahí? Mira, es un tema fascinante. Efectivamente, todos los países tienen el reto de ver qué va a pasar con la educación en este siglo XXI. No está fácil. Hay todo un movimiento que piensa que hay que revolucionar la educación en el mundo, que pues con la inteligencia artificial, con la digitalización, con la robotización, en fin, los retos son otros, ¿no? Y México pues no puede negar ese debate, ¿no? Ahora, es por eso que es muy importante cómo se elaboran los libros de texto, cómo lo contempla la ley de cómo se deben de elaborar los libros de texto. Un libro de texto tiene mucho impacto en regiones muy diferentes y con valores muy diferentes en nuestro país.
Y por eso necesitas consensos y necesitas mucho tema de negociación y de consultas, etcétera. Eso es lo que no hizo este gobierno. Este gobierno se encerró un grupo chiquito de personas muy ideologizados y hizo los nuevos libros de texto y casi en la clandestinidad, te diría, ¿no? Y de repente los sacan, además los mantuvieron en secreto durante quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Entonces de repente los sacan y hay mucha gente que dice, oye, a mí no me gusta esto, oye, yo pienso que esto está mal, oye, hay que hacerlo diferente. Pues con la pena, porque ya están impresos y esos son los que vamos a repartir. Eso es lo que yo te diría que es una imposición. Ahora, los jueces, una vez más, están dando amparos y están resolviendo controversias constitucionales para parar esto. En Chihuahua y en Coahuila, por ejemplo, no van a poder repartir los libros de texto porque ya hay una resolución de la Corte de no repartirlos, ¿no? Yo soy de la idea, si a mí me preguntas, que México ya está listo para tener más bien libros de texto que sean más plurales, ¿no? Que sean los estados o a lo mejor, o regiones, o en fin. Porque también la realidad de aquí de Monterrey es muy diferente a la realidad de Oaxaca. Totalmente. ¿No? Entonces, realmente necesitamos un mismo libro. O sea, un niño de Monterrey tiene que educarse con el mismo libro que un niño de Oaxaca. Digo, en ciertos temas sí, supongo, pero en muchos no. Entonces, las realidades son diferentes. En fin, claro. Es un tema fascinante. Es que, fíjate, sobre los libros de texto, aquí también la discusión, la controversia, pues históricamente, pues en la brecha que hay entre la educación pública y la educación privada, Leo. O sea, lo que vemos aquí es que los libros de texto de la SEP, con todo respeto o sin respeto, no los hemos utilizado. O sea, desde que yo era niño, tuve el privilegio de ir a educación privada. Yo me formé con los hermanos maristas en el Franco y en el CUM. Oye, los libros de texto de la SEP servían para dos cosas, ¿sí? Entonces, al día de hoy, también los niños que cursan educación básica, preescolar, primaria, secundaria, los libros de la SEP cumplen con un requisito, les ponen un examencillo ahí al final, que es el que reporta el colegio a la SEP, y toda la formación está con otros materiales, incluso con materiales que no son originados en México. Bueno, ahora, el tema de ideologías y demás, lo que tú mencionabas ahorita, pues yo creo que nos dieron una chamba adicional y qué bueno a los padres de familia de estar mucho más pendientes de los materiales por aquellas ideologías, sobre todo el tema de sexualidad. Oye, pues es mucho más pendiente. Ahora, pues los huercos están mucho más expuestos ahorita con muchas otras fuentes, de modo que les tapes todas las fuentes que hay de información, ¿no? Entonces, es que eso también es todo un tema, ¿no? Tenemos que estar mucho más pendientes los papás. Sí, pero para muchos niños es su único libro de texto. Sí, claro. Como libro, sí. Para muchos niños en Oaxaca, en Puebla, en Veracruz, estoy de acuerdo, es lo único que tiene. Pero ¿sabes qué es lo menos malo de lo malo? Es que a este gobierno le queda un año. O sea, lo que pienso es que va a caber la sensatez y va a llegar alguien con la capacidad de hacer una modificación en lo general. Déjame decirte, ¿no? Yo he entrevistado a muchísimos expertos en materia educativa. Es un tema que tratamos mucho en Es la Hora de Opinar. Y hay expertos que dicen que no están tan mal los libros de texto. O sea, que sí es un cambio de modelo en el sentido de como que se pretende una escuela más activa, ¿no? O sea, dejar el sistema tradicional a ponerlos a los niños a interactuar y pensar, en fin. Te lo digo, pero incluso los que dicen que son buenos los libros de texto, sí te dicen, pero de nada van a servir los libros de texto gratuito si los maestros no están capacitados, ¿no? Porque el maestro está capacitado para el sistema tradicional. Pizarrón, ¿no? El libro de texto, a ver, hablan las tablas del 7, las del 8, ¿no? Y tú de repente le cambias el modelo a uno más tipo Montessori, vamos a llamarlo así, que es más activo. Bueno, oye, pues no saben cómo hacerle, ¿no? Entonces, un libro de texto con tales cambios que no esté aparejado a una capacitación de los maestros, pues lo que te dicen los expertos es que no va a funcionar. Pues Leo, pero fíjate que el principal cáncer que tenemos en el país es la educación. O sea, la educación siempre ha sido el problema de toda la vida. Por eso tenemos gobernantes como tenemos, gente que dirige el país con falta de educación.
Y es lo que ha marcado mucho. En la OCDE estamos en los últimos lugares en educación. Y yo te hablo en especialización como la parte financiera. Es una ¿no? tragedia. Es una tragedia. Maestros que enseñan, Ciencias por ejemplo, de ahorrar de manera equivocada y ellos muy mal en buró de crédito. Yo creo que hay un problema más de serio. Yo creo que el principal cáncer que tenemos en el país es la educación. Pues mira, insisto, nosotros le hemos dado mucho presencia a este tema educativo en el programa. Es, como tú dices, pero es un desastre. Aparte, por cierto, tengo que reconocer que el presidente Peña Nieto sí trató de hacer algo al respecto y sí trataron de hacer una reforma y sí trataron como de cambiar las bases, pero bueno, este gobierno lo echó para atrás. Ahora, te voy a decir cuál es la tragedia de todo esto, que mientras nosotros estamos viendo cómo se rezaga la educación en México, ya la competencia no es de entre privadas y públicas o entre los de Monterrey y los de Oaxaca. Esto es global, ¿eh? O sea, nuestros chavos van a tener que competir con los coreanos y los chinos y con los franceses. O sea, la economía se ha hecho global y entonces tú tienes que tener una educación para insertarlos en esa globalidad. Para no quedarse atrás. Claro. Y bueno, pues se van a quedar atrás. O sea, a mí lo que me parece increíble es los mexicanos que se pasan a Estados Unidos con una educación malísima, pero que allá de alguna manera se capacitan y se vuelven grandes empresarios y grandes trabajadores. O sea, el talento de los mexicanos está ahí. Lo que hay que saber es educarlos, capacitarlos para que puedan explotar esos talentos, ¿no? Y eso es lo que no estamos haciendo. Y sí es un desastre. Desde luego que es un desastre. Sí, porque eso es lo que hace que la gente vote de una manera que por no tener una capacidad de análisis. La educación es la base. El pensamiento crítico. Pensamiento crítico, cognitivo. Todo. Exacto. Así Y aquí, digo, fíjate, en una región como la nuestra, desde hace más de 20 años se promovía la ciudad del conocimiento. Tuvimos un gobernador, Natividad González Parás, que trajo el Foro Universal de las Culturas. Sí. Era un modelo muy interesante y que además promovía una forma distinta de capacitar a la juventud. Y era basado en esa estadía empresarial, en eso de dejar de prepararlos para la mano de obra, para la mente de obra. Claro, claro. Bueno, en aquellos años era innovador escucharlo. Sí. Pues pasaron 20 años, porque eso fue a principios del milenio, 2003, ahora 2023. Se nos da esta gran coyuntura y esa, como bien lo mencionabas, pues podría ser un golpe de suerte o nos sacamos el premio de la lotería, pero hay que saberlo aprovechar. Totalmente. ¿No? Porque esos gigantes ahora los tenemos aquí y tenemos que lidiar con ellos y tomar ventaja de esas inversiones que estarán llegando a nuestra región. Fíjate que visité hace poco San Luis Potosí y me contaban como una armadora alemana, ¿no? Pues llegó y vio que pues, había problemas en sus trabajadores, en la capacitación que tenían. Y lo que decidió es poner escuelas, ¿no? O sea, las mismas empresas, digamos, están tratando de solucionar esto poniendo sus escuelas. Bueno, eso pasó aquí hace 80 años. En Monterrey. Claro, con el TEC. O sea, exacto, el Grupo Monterrey. Don Eugenio Garzazada, para la cervecería, creó el Tecnológico de Monterrey. Oye, basado en el MIT. ¿Y qué tal que los libros de texto, cómo mencionan el asesinato de don pues Eugenio? Un desastre. ¿No? Digo, o sea, esa es una afrenta a la sociedad regiomontana. Que habla de esa por Dios, que hayan dicho que el secuestro es una retención y que fue un Para error. mí habla incluso de la pequeñez mental, si tú quieres, de quienes hicieron esos libros. Leía yo una entrevista muy interesante a Gilberto Guevara Niebla en Letras Libres. Sí, que es un intelectual de izquierda, además, pero que él habla desde una perspectiva donde diferente. Dice, la idea de la nueva escuela mexicana es una mucho más amplia, puede ser mucho más interesante. Creo que está en Nexos, ¿no? O en Letras Libres. Yo lo vi en Letras Libres. Bueno. Pero a lo mejor es una reproducción. Pero a lo que voy es que hay ideas muy vanguardistas interesantes que hasta el TEC está aplicando hoy en día y que pueden ser parte de una nueva escuela, pero que los que elaboraron los libros lo redujeron a un tema radical y militante medio absurdo. Fíjate, yo soy consejero de la Escuela de Ciencias Sociales del TEC y me tocó ver
pues todo el proceso que hicieron de renovación de la pedagogía y la didáctica. Y es impresionante porque lo hacen muy bien, la verdad. Los regios, hay que reconocerlos, del TEC, trajeron las mejores prácticas, entrevistaron a los mejores pedagogos, etc. Y cambiaron, pero totalmente el sistema. Por el TEC 21, ¿qué dices? El sistema modular y todo. El sistema modular de 6 dual. semanas, etcétera. Con muchos dijeron, están locos, ¿no? Bueno, vamos a ver si produce resultados. Pero lo que te quiero decir es que no se durmieron en sus laureles la gente del TEC, ¿no? Claro. Y si les funciona, la van a sacar del parque, ¿eh? Cierto. Está pasando en el ITAM, por ejemplo, que ahora su énfasis ya no está solo en economía, sino en ciencia de datos, en matemáticas, en programación. Y yo quería comentarles, a propósito de lo que explicabas del nearshoring, que resulta que han venido escuelas a capacitar vía remota en temas como lenguajes de programación, Java, y se han encontrado que la sociedad mexicana, como en este momento hay inversión, como estamos creciendo, no está interesada en aprender. Y entonces se están yendo a Brasil, se están yendo a Argentina, porque como tenemos ahora esta diosa fortuna, pues traemos a gente que sabe, pero que le estamos pagando más, estamos perdiendo la oportunidad de hacer esa transición. Hijo, es que a mí el tema educativo me parece... Me apasiona, claro. Me apasiona. Y lo platico con mis hijos, por cierto, y mi hija me platica de lo del machine learning y eso. Es que estamos en otro mundo, ¿eh? Y vamos hacia otro mundo y no nos hemos dado cuenta a lo mejor de lo que va a significar. Si tengo 2 minutos, les cuento una anécdota que precisamente fue con Alejandro Poiré del TEC de Monterrey, que trajo hace ya 2 años al experto en inteligencia artificial, a un profesor de la Universidad de Oxford, y me dijo, oye, ¿por qué no lo entrevistas? Le dije, órale, ¿no? Yo encantado, ¿no? Y entonces, bueno, el tema de la inteligencia artificial, yo le decía, a ver, díganos cómo va a ser el mundo con la inteligencia artificial. Y me dijo, mira, si tú cuando surgió el Homo sapiens, que comía bananas, así me lo dijo en inglés, me comía plátanos, le hubieras dicho que hubiera habido una mejora tecnológica para que pudiera sacar los plátanos más fácil, le hubieras dicho, ¿cómo te imaginas el mundo con esta mejora tecnológica? ¿Qué te hubiera dicho? More bananas. Claro. ¿No? O sea, más plátanos, ¿no? En su mente no se hubiera podido imaginar un celular, un avión, un tren, un edificio, un rascacielos. No, imposible imaginárselo, ¿no? Para alguien que comía plátanos, ¿no? Tú me estás preguntando cómo va a ser cómo me imagino el mundo con la inteligencia artificial. Cualquier definición que te dé va a ser more bananas. Sí, así es. No hay manera de imaginarnos el mundo, los humanos de hoy en día, con lo que va a hacer con la inteligencia artificial. ¿Y sabes qué sucede? Bueno, para mí lo preocupante no es que la inteligencia artificial vaya a una velocidad exorbitante, ¿verdad? Creciendo. Sí. El problema es la pérdida de la inteligencia humana. Ese sí es el problema. Bueno, hay quienes opinan, como Yuval Harari, que este es el fin de la humanidad. O sea, que las máquinas van a acabar exterminando a los seres humanos. Pero es perdóname. Sí. Porque obviamente nosotros nos cerramos y no tienes la necesidad o el deseo de aprender más. Hay un libro de Agustín Laje que me gusta mucho que se llama Generación Idiota. Sí. Y habla mucho de esa parte. Entonces, ¿cómo los jóvenes pueden despertar? Digo, incluso nosotros, ¿verdad? A lo mejor ya no somos la generación definitivamente que es la que va a estar en el futuro, pero sí cómo despertar los jóvenes para realmente que no pierdan esa inteligencia humana y la capacidad que cada uno tenemos. Pues mira, yo creo que la educación es la solución, así lo pondría. Y lo que tenemos que hacer es que también la educación sea atractiva para los jóvenes, ¿no?
O sea, el típico ejemplo, si tú le das a un chavo de secundaria a leer el Quijote, va a acabar odiando el Quijote. Claro. Y la lectura y eso, o sea, ¿no? O sea, tienes que hacerlo atractivo también con las nuevas técnicas que hay, con las nuevas tecnologías. Es más, teníamos una discusión el otro día del libro de texto gratuito, el libro. ¿Por qué tener libros si ya hoy los adultos, cuando queremos consultar algo, no vamos a un libro, No, Vamos a una cosa que se definitivamente llama ya no. Google, Así es. ¿no? ¿Por qué no dejar que los chavos también busquen las cosas por Google? Claro. ¿No? Ahora, eso necesitas redes de internet y etcétera, ¿no? Pero también lo que decía ahorita de los contenidos, ¿qué se van a encontrar ahí, verdad? Entonces, estamos tan así con los libros. También, Es que no sabes. efectivamente, no, porque lo que hay allí adentro del internet es muy bueno, Sí, pero también hay mucha basura, Claro. No, Mucha definitivamente. basura. Sí, Y, así. y los van llevando a una y otra cosa. Pero sin por que eso ellos necesitan estén ahí. maestros y guías Y papás, ¿no? Leo. Y los papás, Es lo muy primero. importante también. Se nos olvida eso, pero es muy, muy importante. Ahora, hay familias donde no hay papá. Claro. Hay mamá nada más, o hay, ¿no? O hay abuelita nada más. Bueno, pues ahí sí la escuela pública es muy importante para ese segmento de la sociedad. ¿Eh? Y el libro de texto. El libro de texto, por eso, pero mira, si me dijeras para mí, y es una de las cosas que tiene buenas el presidente López Obrador, y no lo ha hecho bien, o sea, pero la idea es buena, que es llevarle internet a todos los mexicanos. Yo sí creo que el internet es como la electricidad en su momento. O sea, tiene que tener, aunque cueste carísimo, todo el mundo tiene que tener internet. Ojalá lo han hecho muy mal, la verdad, no han llegado, pero la idea no es mala. Y entonces esa gente que de recursos escasos y que no tiene libros, pero tú dales internet, hombre, les cambias la vida. Sí, les cambias la vida, ¿no? Leo, política internacional, antes de cerrar el programa. ¿Cuáles son los fundamentales que tú más ves ahorita? Trump versus Biden, ¿te gusta? Sí, claro. Excelente tema. Yo creo que sí, lo que va a dominar en los próximos meses va a ser la elección en Estados Unidos. Este regreso increíble de Donald Trump. Sí llega, ¿eh? Sí, claro. No, va a ser candidato republicano. Y eso puede sin ser duda. presidente. Sí. Y puede ser presidente. Es que, bueno, mira, si va contra Biden, yo creo que gana Biden, ¿eh? O sea, sí creo que gana Biden. El problema es si llega Biden. Ese es el asunto. No. Claro. Que por cierto ya se lo andaba cafeteando Trump el otro día en la entrevista que le hizo Está muy Tucker grande. Carlson. Dijo, no llega. O sea. Que tampoco Trump, no digamos que es un jovenazo. Pero es más fuerte. Oye, pero lo Pero es vi. más fuerte, con una Lo templanza vi mucho más fuerte. mejor que nunca. Claro. O sea, está impresionante. La Donald foto que Trump. circula en las redes, ¿no? La ahora que ficha estuvo- policíaca. Exacto, La ficha. Exacto, Estudió muy exacto, o sea, bien que pose es fuerza, Sí, él es fuerza. Sí, y el sí. pelo, Aunque el esté pelo, grande, ni es una fuerza. cana. Así es. Sí. No, bueno, y sí se ve muy endeble, ¿no? Sí. El presidente Biden, que no le ha hecho nada mal, la verdad, lo ha hecho bien, yo creo. Y qué horror si regresa a Trump. Hijo, va a ser un dolor de muelas para Los México. 4 años. ¿No? Tremendo. menos. Así es. ¿Otro fundamental? De la... ¿Europeo, asiático? No, yo creo que lo que va a pasar en China. O sea, hoy el mundo está dominado por esos dos polos. Y yo te diría a ver, sabemos que la economía china tiene severos problemas. No sabemos la profundidad porque no hay información al respecto. Pero qué tanto va a haber una recesión por primera vez en China en los últimos 40 años y cómo la va a manejar un gobierno cada vez más autoritario y más centralizado como el de Xi Jinping, pues va a ser, yo creo que el otro tema, ¿no? Y desde luego, déjame incluir el tema de Rusia, Putin, la guerra en Ucrania, en fin, ¿no? Que pues ahí sigue. No se nos olvide que hay una guerra en Europa, ¿no? Muy bien, Leo. Pues bueno, muy interesante. No, hombre, gracias. Este preámbulo, su conferencia es muy, muy magistral No, también. gracias a ustedes. Y pues agradecidos a que hayas venido aquí a Monterrey de San Pedro García a este Open Vision Talk, la 7ª edición. Y bueno, te agradecemos bastante. Por cierto, acabo de ver una estadística. ¿Saben cuál es la colonia más cara de México?
Pues aquí. Aquí. La del Valle. Del Nos Valle. gana. La colonia del boiler, le decimos. Sí, el Le de Mayor ganan ingreso per cápita. a las lomas de Chapultepec. Las lomas, y sí, bosques. miren, nada Sí, el de más. mayor ingreso per cápita, ¿no? Sí, no, pero la más cara para vivir. Sí, la zona Para más vivir, cara. sí, Zona claro. más cara, Sí, el sí, metro sí. cuadrado. Sí, el metro por De metro. hecho, esta rentas, zona, Aquí es. Es el verdadero Nuevo León, dice Samuel García. Así lo dijo. Bueno, Digo. tiene mucho futuro como candidato presidencial. Digo, haciendo alusión, Sí, se le criticó mucho porque pues también eso es un estado de contrastes. O sea, vete Claro. al norte y al sur de nuestro estado, la zona rural, etcétera, pues eso. No, bueno, no, claro. ¿No? Nuevo León tiene zonas de mucha marginación económica. Claro, que es un porcentaje, Así es. pues digo, menor, pero híjole. Pero sí es muy. Ahora, grave. déjame decirte, yo creo, si aprovechamos el regalo de la diosa Fortuna, que es el nearshoring, Eso. yo creo que en 10 años el ingreso per cápita de Nuevo León podría ser Multiplicarse. de primer mundo. Así es. O sea, de país desarrollado. Es decir, más de $20,000 al año. Yo creo que sí podría. O sea, como Estado, sí podría llegar a ser ya un ingreso tipo país desarrollado. Bueno, ya hay un avance, un índice después de la pandemia. Nuevo León creció el 3% Sí. en su PIB, como Estado, como Sí, sí, crecimiento económico. Sí. Pues muchas gracias No, nuevamente, hombre, Leo. gracias a ustedes. Nos la pasé despedimos. Muy bien, gracias. Gracias. Muchas gracias, a todos ustedes, Gracias, a esta gracias. mesa de Gracias, análisis. Open. Nos despedimos, nos vemos para la próxima. Bueno, antes de despedirnos, quiero yo agradecer a Claudia Villegas porque en su revista Fortuna me puso como portada, ando presumiendo. me mira. puso en la portada, aquí lo vemos en la pantalla. Y muchas gracias, Claudia, No, al por la contrario. revista. ¿No te Es un parece? gran Está tema. muy bien photoshopeado. Bueno, eso le vamos a editar, ¿verdad? Lo que bueno. Ya ves. Ya está. Muchas gracias y nos vemos para la próxima Open Visual Talk. Open Vision Talks.